a este primer taller introductorio para incorporar la perspectiva de género en la investigación sociológica. Para la presentación de esta serie de talleres, son una serie de 8 talleres en total que se van a ir desarrollando a lo largo de marzo, pues contamos con la presencia de Victoria Robles San Juan, que es la directora del Instituto Universitario de Investigaciones de Género y de las Mujeres de la Universidad de Granada. La verdad es que es un gran privilegio contar con ella y con la participación también del Instituto, puesto que son agentes fundamentales en los estudios de género dentro de la Universidad de Granada y pueden ser posibles perspectivas formativas e investigadoras de futuro. Es decir, es un instituto que tiene una actividad investigadora y docente muy intensa y muy interesante, en donde podéis focalizar cuando estéis terminando el grado, cuando terminéis el grado, pues posibles formaciones de posgrado, con el máster, doctorado y demás. Entonces, bueno, no me quiero alargar demasiado, quiero agradecer a Victoria su presencia en esta primera sesión y le paso la palabra. Muchísimas gracias, Victoria. Bueno, pues brevedad porque estaréis deseando comenzar el taller y además encontraros con María Luisa. Yo, a ver, como profesora de esta universidad, independientemente de la dirección que ahora me corresponde de un centro de investigación en estudios de las mujeres y género en esta universidad, pues lo que quiero es felicitar a la organizadora y felicitaros a quienes habéis tenido, bueno, por una parte el criterio, el buen criterio y luego la suerte también, porque son 25 plazas, pero habrá nuevas ediciones, de eso estoy segura, de compartir estos 8 talleres. Y lo digo porque estar en la universidad, estudiar en la universidad, investigar en la universidad y formaros además en ámbitos que tienen que ver con, no solamente con el género, que tienen que ver con el activismo, que tienen que ver con los instrumentos para la investigación, es una forma de activismo también. Y es una forma de activismo fundamental en tiempos oscuros. Y si me permitís, digo oscuros porque son inciertos en cuanto a que todos los derechos por los que hemos luchado, les feministas, los feministas, estén ahora consolidados. Entonces, me parece que el taller tiene la buena iniciativa, la buenísima iniciativa de tocar temas clave, masculinidades, investigación, acción, enfoque de género, educación afectivo-sexual, es decir, son todos temas clave. Creerme que ahora mismo en el panorama social, para cualquier ámbito en los que realmente encontremos una problemática profunda, la perspectiva de género es clave para nuestra vida y digamos para las problemáticas sociales. Si además lo hacéis desde la investigación y desde la transferencia de la investigación al futuro o presente ámbito profesional, pues mejor que mejor. Quiero deciros que este es justamente el ámbito que compete a nuestro centro de investigación, que está justamente al lado de donde estudiáis. Presumo que la mayoría sois sociólogas y sociólogos. Estamos en el Centro de Documentación Científica. María Luisa es compañera, Mar Venegas también, que bueno, pues está en la dirección del departamento. Y allí tenéis vuestra casa, vuestra biblioteca. Tenéis compañeras, muchas compañeras y compañeros de este campo, de muchos campos que tienen que ver con la investigación desde práctica y desde metodologías alternativas también, dialógica, profundamente crítica. Y yo lo que os quiero es ampliar la invitación ya no solamente a los 8 talleres, sino a todas las actividades que hacemos y muchas de ellas conjuntamente con María Luisa Jiménez y con Mar y con tantas otras compañeras en abierto, ¿no? Este mes de marzo va a ser un mes de marzo repleto, podéis consultar la página Facebook, la página web no la están reformando ahora, pero esperemos tenerla dentro de unos días. Y por mi parte, bueno, deciros que también estoy un poco
envidiosa porque no tengo la edad, digamos, para hacer de nuevo los 8 talleres, dado que mis responsabilidades pues también me llevan a muchos otros sitios. Pero me parece un lujo poder estar conociendo y compartiendo en este espacio, bueno, yo creo que tantos elementos que hay que ir sacando fuera para ir debatiéndolo y buscándole alternativas. Así que gracias a todo el mundo y gracias, María Luisa, por la invitación. Muchas gracias, Victoria. Pues vamos a comenzar ya, la sesión primera de talleres. Antes de empezar el primer taller, que es un taller introductorio, muy panorámico, en donde vamos a explorar cuáles son las principales claves para incorporar la perspectiva de género en la investigación sociológica, me gustaría presentar la estructura global de los talleres, es decir, cómo están configurados, cómo nos vamos a ir moviendo a lo largo de los talleres, qué actividades vamos a ir haciendo, cuáles van a ser las dinámicas, el trabajo final y demás, ¿vale? Entonces, he preparado una pequeña presentación para que quede todo más claro. Todos los recursos los vais a tener colgados en eCampus. Voy a compartir. ¿Veis mi pantalla? Sí, profe. Sí la veis, ¿verdad? Bueno, el objetivo general de estos talleres es proporcionar conocimientos, habilidades profesionalizantes y competencias metodológicas para diseñar, aplicar y transferir investigaciones sociales con perspectiva de género. Este quizá es el elemento más interesante de los talleres, porque no van a ser talleres excesivamente teóricos o metodológicos en abstracto, porque para eso también tenéis otras asignaturas de metodología y demás, sino que van a ser talleres muy aplicados, muy orientados a la investigación práctica. Vamos a trabajar casos reales, casos prácticos, no vamos a explicar en qué consiste, pues, por ejemplo, la técnica de la encuesta, pero sí cómo podemos adaptar con la técnica de la encuesta o la técnica del análisis de indicadores o las entrevistas cualitativas a la hora de abordar problemáticas concretas desde una perspectiva de género. Por eso quiero hacer especial hincapié en esas habilidades profesionalizantes y competencias metodológicas para diseño, aplicación y transferencia. Luego veremos los diferentes campos en donde vamos a aplicar todas estas herramientas metodológicas. Los objetivos específicos, pues no voy a leer pues, todos los objetivos específicos porque son muy densos, pero básicamente se orientan a estas 3 ideas. Primero, concienciar y sensibilizar, aunque este objetivo yo creo que ya está conseguido, puesto que ya el simple hecho de que os hayáis apuntado a este taller ya indica que hay cierta inquietud, cierta curiosidad por saber cómo podemos incorporar el género en la investigación, con lo cual ese terreno ya lo tenemos ganado. El segundo objetivo específico está relacionado con las herramientas metodológicas. Sobre todo vamos a trabajar temas de diseño, es decir, nos vamos a ir a la trastienda de las investigaciones, porque muchas veces las asignaturas os mostramos ejemplos de investigaciones pero ya terminadas. Pero ¿cómo se ha llegado hasta ahí? Eso es lo que vamos a ver. Muchas veces se llegan a esos resultados fruto de prueba-error, de equivocarnos, de probar otra estrategia, de buscar nueva información. Y eso muchas veces no lo contamos porque contamos las investigaciones ya cerradas, ya terminadas, como casi perfectas, ¿no? Entonces vamos a estar en esa trastienda metodológica también analizando cómo se toman las decisiones y cómo se diseñan también las herramientas, ¿no? A la hora de estudiar por cualquier ámbito de la realidad social. Y por último, pues enfatizar que queremos avanzar en esas competencias profesionalizantes, es decir, que cuando terminéis el grado tengáis competencias si os encargan algún estudio, algún diagnóstico o evaluación en el campo de la educación, de la salud, de la sexualidad, de la evaluación de políticas públicas, pues tengáis ya esas competencias ya interiorizadas o al menos que os hayáis familiarizado con ellas para poder desempeñar esas labores profesionales pues, de una perspectiva pues, óptima pues, a la hora de, pues, bueno, de desarrollar vuestra profesión como sociólogo y sociólogo.
La metodología, pues la metodología se sustenta en talleres. La verdad es que habría estado mucho mejor enfocar los talleres desde una perspectiva presencial, pero ya sabes que con la pandemia, pues bueno, esto nos genera por una serie de limitaciones. Cuando planteamos los calendarios de los talleres, estábamos en la plena sexta ola y bueno, al final decidimos que fueran online. También por otra razón, no solo por el tema de la seguridad de cara a la pandemia, sino también de cara a la organización. Si son presenciales, tener una sesión por la mañana y otra por la tarde puede ser demasiado cansado, porque la idea era concentrar los talleres en marzo, que fueran unos talleres intensivos. Entonces, de esta manera online yo creo que también se hacen como más llevaderos. Entonces, en ese sentido, vamos a intentar que combinemos, o vamos a intentar combinar esa dinámica online, pero que al mismo tiempo sean lo más participativos y colaborativos posible. Una idea muy interesante que se planteó cuando pensamos los talleres es que fueran colaborativos no solo entre estudiantados, sino también entre profesorado y estudiantado. Y a este respecto se han planteado un par de talleres, dos o tres talleres, en donde van a ser vuestros propios compañeros y compañeras quienes van a impulsar los talleres. Porque aquí vamos a trabajar relaciones horizontales, porque aquí vamos a aprender todos y todas de los talleres. Entonces, el enfoque es principalmente práctico y aplicado. Si os dais cuenta en el programa, no vamos a ir trabajando herramientas como si se trabajan, por ejemplo, en las asignaturas del grado, que ahora vamos a ver la encuesta, luego vamos a ver la entrevista, luego los grupos de discusión. No, aquí la lógica va a ser distinta. Vamos a partir de investigaciones reales. Y a partir de esas investigaciones reales, vamos a analizar la estrategia metodológica y todas las implicaciones que conlleva la incorporación de la perspectiva de género. También se va a fomentar el trabajo autónomo y el aprendizaje interpares. ¿Qué significa esto? Que cuando terminemos los talleres vais a tener que hacer como tarea final de toda esta serie de talleres, de procesos de aprendizaje, un proyecto de investigación, un esbozo. Tampoco tenemos que ponernos la tesitura de presentar el proyecto a las convocatorias de la Junta de Andalucía, ni el proyecto europeo, ni nada de esto, sino simplemente ver, bueno, con todo lo que he aprendido en los talleres, cómo plantearía un diseño de una investigación. Esa sería la idea. Entonces, os comento el calendario de los talleres. Está muy concentrado en marzo. El primer taller lo tenemos hoy, el 1 de marzo, y lo que vamos a ver son las claves fundamentales para la incorporación de la perspectiva de género en la investigación sociológica. Va a ser un taller introductorio, muy panorámico. No sé si hay alguien intentando entrar, no sé si hay alguien. Vale, he visto que alguien ha levantado la mano. Claudia, sí, adelante. Claudia, ¿querías participar? Bueno, yo voy a continuar y si Claudia a lo mejor tiene algún problema con el micro y demás. Vale, pues continuamos. ¿Vale? Yo es que lo veo, como estoy ahora con la presentación, no veo la interacción del mío. Entonces, el primer taller va a ser introductorio, va a ser muy panorámico, vamos a ver las principales claves para incorporar la perspectiva de género en la investigación sociológica. Y luego veremos o trabajaremos en una actividad práctica. El segundo taller comenzará el día 15 de marzo. Podéis decir, bueno, pero ¿qué pasa con el 8 de marzo? Un día tan importante, ¿no?, para la igualdad de género. Pues aquí no vamos a tener talleres. Hemos decidido que también hay una cierta norma no escrita, ¿no?, pero no ocupar ese día con actividades académicas para que podamos asistir a las manifestaciones, a los actos oficiales y demás. O sea, que el 8 de marzo, bueno, pues descansamos de los talleres, pero no descansamos de la búsqueda por la igualdad de género. Volvemos entonces el 15 de marzo. Tenemos una sesión por la mañana y otra por la tarde. En la sesión de la mañana vamos a trabajar sobre temas de violencia de género. Por la tarde, las relaciones sexoafectivas a través de grupos de radio participativos. Como veis, vamos a trabajar diferentes técnicas, no solo las típicas, sino otras
herramientas más innovadoras, o por ejemplo los grupos participativos a través de la radio. Al siguiente martes, del 22 de marzo, trabajaremos por la mañana las nuevas masculinidades en el aula y por la tarde la cotidianidad y los indicadores sociales de la perspectiva del género. Y por último, en la última semana de marzo, tendremos 2 talleres, también por la mañana y luego por la tarde. En la mañana se trabajará la investigación, acción educativa en sociología, sobre todo aplicado al campo de la sexualidad. Y el 29 por la tarde nos centraremos en el análisis de las políticas de igualdad desde una perspectiva de género y también interseccional. Aquí se van a combinar, digo, en el conjunto de todos los talleres que vamos a trabajar, se van a combinar diferentes técnicas. Vamos a ver análisis documental, vamos a ver indicadores sociales, técnicas cuantitativas, cualitativas, participativas, encuestas. Es decir, que vamos a tocar una gran diversidad de herramientas metodológicas. Y luego el último taller, que yo creo que va a ser uno de los talleres más interesantes, va a ser un taller que está totalmente enfocado a vosotros y a vosotras, a vuestro trabajo. Va a ser un taller en donde vais a poder compartir vuestras propuestas de investigación. Para motivar, yo sé que este grupo está muy motivado, pero para motivar todavía más por esa excelencia y esa innovación y esa creatividad en los proyectos de investigación, habíamos pensado seleccionar a los mejores proyectos. Y esos mejores proyectos es ponerlos en este taller, hacer un debate y aprender de unos trabajos de otros. Evidentemente, yo creo que la mayoría de los trabajos van a ser excelentes, van a ser estupendos, pero claro, 25 trabajos no da tiempo a trabajar en clase, por lo tanto haremos como una pequeña selección previa para poder intercambiar y compartir experiencias. En total van a ser 16 horas presenciales más 10 horas de trabajo autónomo. La metodología, pues ya le he comentado antes, talleres online, los materiales y los recursos los vais a tener todos en eCampus y al final pues tendréis que preparar un proyecto final. La evaluación. Se va a requerir la asistencia al menos al 80% de las sesiones síncronas. Si alguien no puede asistir porque entendemos, bueno, la concentración de los talleres, mañana y tarde, se nos pueden cruzar un montón de cosas, no pasa nada porque estos talleres se van a grabar. ¿Por qué se exige este mínimo de asistencia? Porque por propia experiencia hemos visto que cuando una sesión se graba, al final la asistencia va cayendo en picado, porque pensamos, bueno, pues esto lo puedo ver un poquito más adelante, pues no hace falta que vaya al taller. Entonces al final pues se pierde esa interacción que es tan necesaria, sobre todo cuando la formación es online, ¿no? Y la parte fundamental de la evaluación va a ser la propuesta de investigación con perspectiva de género. Se facilitará una guía, pero básicamente pues, tendrá los apartados típicos de un proyecto de investigación, con la justificación, objetivos, metodología, planificación y bibliografía. Pero es un pequeño proyecto. Tampoco quiero que os estreséis con este proyecto, porque de este proyecto no va a depender aprobar ni suspender una asignatura, sino que yo quiero que os toméis este proyecto de una manera más lúdica, ¿no? Puesto que estáis en estos talleres, ¿no? Que estos talleres pues son voluntarios, gratuitos y demás, lo planteéis como un experimento. A ver qué he aprendido del taller, a ver qué me sale, a ver qué hago yo después de haber estado 8 talleres trabajando estos temas. Esa va a ser la idea, ¿no? Que disfrutemos con el proyecto, que no nos estresemos con el trabajo, sino que lo planteemos de forma creativa. Otro que quería deciros respecto a la presentación de los talleres. Si tenéis alguna pregunta o duda antes de pasar al inicio del primer taller. Lucía, adelante. Yo quería preguntarte, María Luisa, como hay que ir a las clases al 80%, ¿cómo se va a quedar eso fijado de que hemos ido o no? O sea, por el Google Meet, imagino, del historial o algo. Sí, la grabación del Meet también registra a las personas participantes, pero
que ya os digo, que esto no es una clase formal, sino que es un taller en donde os había apuntado de forma voluntaria, en fin, que yo entiendo que hay un interés fuerte, ¿no?, para participar. Entonces, bueno, fijar ese mínimo simplemente pues un poco para motivaros un poquito más a que hagáis ese esfuerzo, ¿no? Porque es verdad que os podéis agotar de tanto taller, motivaros, porque en otros talleres también muy interesante ha pasado eso, ¿no? Que al pensar, bueno, pues se está grabando la sesión, pues bueno, la puedo ver más adelante. Y luego, ¿qué pasa? Que luego tampoco se saca tiempo para verla más adelante y se terminan perdiendo los talleres, ¿vale? Simplemente eso, pero evidentemente, si alguien sigue los talleres y por circunstancias no puede asistir, pues no sé, imaginémonos, a 3 o 4 talleres, por lo que sea, no va a perder todos los talleres. Esa rigidez que muchas veces operan en las asignaturas del grado, aquí tampoco tiene mucho sentido. La cuestión es que nos tomemos con cierta responsabilidad la asistencia a los talleres y la realización del trabajo para que podáis culminarlo con éxito. Taller, como he comentado, es un taller introductorio. Es un taller panorámico donde vamos a sentar las bases de cuáles son las principales claves para plantear una investigación sociológica con perspectiva de género. Este taller es necesario puesto que necesitábamos como un hilo conductor, ya que vamos a tratar diferentes talleres, investigaciones concretas, y muchas son muy diferentes entre sí. Necesitábamos un hilo conductor que conectara pues esa diversidad de investigaciones y de estudios que vamos a trabajar en los talleres. ¿Qué es lo que vamos a ver en esta tarde? Pues vamos a plantear las siguientes cuestiones. Primero, ¿por qué incorporar la perspectiva de género en la investigación sociológica? Segunda cuestión, cuestionando o criticando los sesgos de género en la producción de conocimiento sociológico. Tercera, bueno, aquí se me han movido los números. Tercera cuestión importante, ¿existe un método feminista? ¿Qué ciencia queremos? Eso lo vamos a trabajar también dentro de un rato. Y teniendo en cuenta toda esta reflexión previa, ¿cuáles son las claves para una investigación feminista? Fijaros que he puesto feminista y no investigación con perspectiva de género, porque aquí yo ya estoy aplicando un posicionamiento totalmente militante a favor de la justicia de género y a favor de la transformación del conocimiento. Entonces, son 10 claves para una investigación feminista. Le planteo en forma de decálogo para que no se nos olvide, no se nos pase ninguna clave. Y por último, vamos a trabajar un caso práctico. Me gustaría disponer de la última media hora, 45 minutos, para que trabajéis en pequeños grupos y realicéis una pequeña lluvia de ideas sobre cómo plantearíamos una investigación aplicando esas claves para la investigación feminista, ¿vale? A ver si nos da tiempo a verlo todo. Yo voy a intentar ir bastante rápido por la parte más teórica, sobre todo porque creo que lo más interesante va a ser el caso práctico que vamos a tratar. Entonces, la primera cuestión es por qué incorporar la perspectiva de género en la investigación sociológica. Esta pregunta no la voy a responder yo, la vais a responder vosotros y vosotras. Os voy a rebotar la pregunta. Puesto que estáis en este taller, ¿por qué pensáis que debemos incorporar la perspectiva de género? Que en realidad también os estoy preguntando por vuestras motivaciones, ¿no?, a cursar el taller. ¿Por qué pensáis que es importante o no es importante? ¿Quién se anima? ¿Qué razones hay? Lucía, por favor, adelante. Yo, sinceramente, porque estoy ya cansada de escuchar, de estudiar autores hombres y quiero ver un poco más allá. Que solo estamos estudiando tíos y nadie, a no ser que tengamos una profesora mujer, no se aplica otra cosa que no sea un hombre. Vale. Estoy totalmente de acuerdo contigo, Lucía. Hay una preponderancia masculina en las guías docentes y en los manuales formativos tremenda. Buena razón. Más argumentos. A ver, por aquí en el chat, ¿alguien había participado? ¿Carmen?
Carmen, ¿estás por ahí? ¿Quieres comentar la idea? Bueno, Carmen decía propiciar un cambio social. Evidentemente, investigar de otra manera puede generar un cambio social, no puede poner el micro. Sobre todo porque las políticas públicas, las políticas sociales, están sustentadas en el conocimiento disponible. Es decir, si hacemos un diagnóstico diferente de los problemas sociales, de las necesidades sociales, eso puede potenciar una respuesta política también diferente. Una transformación social del conocimiento, del modo de entender el mundo y las relaciones sociales. O sea que el argumento de Carmen también es muy interesante. Más motivos. ¿Por qué? ¿Por qué pensáis que es importante? ¿Qué pensáis? ¿Os puede ayudar a hacer? Patricia, sí, adelante. Yo creo que también una de las cosas principales para dar visibilidad, para visibilizar el trabajo que se hace por parte de las mujeres investigadoras, por parte de estudiar cosas de mujeres, que también hay muchas veces que se deja de lado, o estudiar cosas que estén atravesadas por el género, que muchas veces pues sí se ha visto ese vacío histórico en el cual el aspecto de género, ese punto de análisis se ha dejado de lado. También es importante porque muchas veces eso, ligado a la parte de invisibilidad, se producen muchos sesgos, los datos no son reales porque realmente no se introduce la variable. Entonces es muy importante introducirlo por eso, porque nos estamos dejando una parte de la información fuera. Gracias, Patricia. Manu. Sí, hola. Hola, Manu. A mí me gustaría decir también, obviamente, aparte de por justicia, ¿no? Y por entender, pues eso, como ha dicho la compañera, estamos hartos de ver autores varones, etcétera. Creo que también, como decía Patricia, si nos vamos a los resultados también nos perdemos mucho. Por ejemplo, en las encuestas hay un alto grado de no sabe, no contesta y pareciera, si no metemos esta perspectiva, la conclusión puede ser que las mujeres no saben, no contestan. Pero no es eso, es que el hombre por socialización responde sin tanta reflexión a veces. Entonces, eso lo veíamos recientemente en el máster actual que estoy cursando y veíamos cómo distorsiona resultados muchas veces, ¿no? Entonces, creo que también, más allá de justicia social, en pro de obtener resultados fiables también. Gracias, Manu. La verdad es que habéis dado argumentos muy potentes, ¿no? La investigación con perspectiva de género puede contribuir a hacer una mejor ciencia, mejor investigación, como planteaba Manu, plantear datos no sesgados, no distorsionados de la realidad social. Hay un elemento muy importante de calidad científica. El género hace mejores las investigaciones. También me ha gustado mucho el argumento de justicia social, porque evidentemente la investigación con perspectiva de género va a contribuir a visibilizar la labor de las mujeres, las problemáticas de las mujeres, las necesidades de los hombres, de las necesidades de las mujeres y también las necesidades de los hombres. ¿Por qué? Porque muchas veces la perspectiva de género, el sistema patriarcal, lo que hace también es enfocar las problemáticas masculinas sobre determinados ámbitos y no incorpora otros ámbitos que también pueden ser importantes para las creencias masculinas, ¿no? Estoy pensando, pues, por ejemplo, en los estudios sobre las nuevas masculinidades o sobre paternidad, las paternidades emergentes, por ejemplo, ¿no? Es decir, nos cambia también el chip, no solo a la hora de estudiar las problemáticas de mujeres o que afectan más a las mujeres, sino también las problemáticas que también afectan a los hombres y también quedan invisibilizadas bajo ese planteamiento androcéntrico, sexista, patriarcal, ¿no? de la realidad social, ¿no? Carmen dice que también nos ayuda a objetivizar nuestras investigaciones. Interesante. ¿En qué sentido, Carmen? Bueno, me había dicho que no tenía el micro. Es interesante lo que plantea Carmen porque dentro de la reflexión feminista, de la epistemología feminista, hay un debate acerca del objetivo y de lo subjetivo. Luego lo vamos a ver. La investigación feminista sobre todo se reivindica como una investigación subjetiva.
Es decir, la meta de la objetividad estricta es imposible de alcanzar, puesto que estamos influenciados por nuestros propios valores, con lo cual todas nuestras investigaciones van a tener un condicionamiento social, cultural, político, económico muy importante. Entonces no podemos negar la influencia de los valores, pero sí que podemos seleccionar cuáles son los valores con los que queremos trabajar. En este caso, si queremos trabajar con los valores de justicia social, estamos reivindicando una subjetividad, estamos lo que plantearía, por ejemplo, Sandra Harding, una subjetividad fuerte, ¿no? Es decir, vamos a reivindicar una serie de valores que van a ser los que van a guiar mi investigación. No voy a dar una apariencia de neutralidad y de objetividad a mi investigación cuando en realidad no la tienen, están los valores por ahí ocultos, ¿no? Están camuflados en mi investigación. Entonces, esa crítica, ¿no?, que hace el feminismo hacia los planteamientos de objetividad y de neutralidad es muy interesante en ese aspecto. Yo entiendo que a lo mejor la idea de Carmen, lo que pasa es que como no tenemos el micro activo, creo que la idea va un poco dirigida hacia esa idea de calidad, ¿no? De hacer una investigación más, una mejor investigación, ¿no? Lo podríamos interpretar de esa manera. Pues muy bien, la verdad es que todas estas razones son importantes y sobre todo nos ayudan a, muchas veces a defender, ¿no?, por qué tenemos que incorporar la perspectiva de género en la investigación, porque muchas veces esta incorporación de la perspectiva de género no es comprendida y no es compartida en determinados foros científicos. Por ejemplo, bueno, pues si ya se ha aplicado esta encuesta a toda la población, ¿qué necesidad hay de desagregar los datos por sexo, por ejemplo, o de incorporar variables diferentes, ¿no? Es decir, si ya tenemos los datos globales, ya conocemos, ¿no?, las tendencias. Eso, por ejemplo, lo podemos ver en las encuestas preelectorales, ¿no?, que siempre se nos dan los resultados de forma global, nunca se nos dan los datos de forma desagregada por sexo, o si se nos da es una cosa muy, muy excepcional. Entonces, muchas veces tenemos que estar como luchando y argumentando por qué es importante incorporar la perspectiva de género. En este sentido, os quiero dar algunos argumentos muy poderosos. Uno de los más poderosos es que ya la perspectiva de género está incorporada dentro de los criterios de calidad científica a la hora de evaluar los proyectos de investigación, por ejemplo, por parte de la Unión Europea. Los proyectos dentro del programa Horizonte se valoran también desde una perspectiva de género, y aquellos proyectos que están bien liderados por mujeres o que incorporan la perspectiva de género son valorados más positivamente que otros proyectos en donde pues, bueno, no tienen esta incorporación de la perspectiva de género. Hay un manual que es muy interesante de la Unión Europea, precisamente pues, para orientar la investigación con perspectiva de género, que se llama Manual El Género en la Investigación. Y en donde reivindica esa necesidad de abordar la dimensión del género en la investigación. Y reconoce que el género es una variable clave, analítica y explicativa en la investigación. Y por tanto, el género es un factor fundamental de la calidad en la investigación. Esa idea es clave. O sea, independientemente de la militancia feminista que podamos tener o no podamos tener, el género incrementa la calidad, sobre todo como sociólogo y como sociólogas que buscamos explicar, entender, comprender la realidad social. En su complejidad no podemos dejar de abordar el género, como no podemos dejar de abordar la clase social o las desigualdades por edad o la condición étnico-racial. Es decir, no podemos entender la sociedad como un conjunto único y homogéneo, sino que tenemos que atender a esos ejes de estratificación y de desigualdad que marcan pues, diferentes experiencias sociales. Entonces, en este sentido, este manual también reconoce que la investigación sensible al género es de más calidad, aporta más validez y también es más útil, que también está muy en conexión con lo que habéis comentado de la justicia social, puesto que la investigación social, tal y como yo la entiendo, también tiene que tener una utilidad social, tiene que servir para mejorar la sociedad, no solo pues, para publicar y tener un montón de citas y un gran índice de impacto y demás. Es decir, yo creo que una investigación social que no tiene aplicabilidad social
no tiene sentido. Por tanto, una investigación con perspectiva de género es mucho más útil, puesto que hombres y mujeres se benefician o se pueden beneficiar de forma equivalente. Si una investigación está secada desde el punto de vista de género, va a haber un grupo, habitualmente van a ser los hombres los que se van a beneficiar de esa investigación, ya que está planteada desde sus orígenes de una manera androcéntrica. Por tanto, aquí tenéis argumentos muy potentes. Y luego ya podríamos añadir todos los argumentos más militantes desde una perspectiva feminista, ¿no? Todo el tema de la justicia social, la visibilización de las mujeres y demás. Entonces, una de estas críticas, ya nos vamos a centrar en las críticas feministas, se han orientado a la búsqueda, identificación y cuestionamiento de los sesgos de género en la producción del conocimiento sociológico. Esto es un programa clave dentro de la estrategia feminista a la hora de abordar la metodología y la epistemología. Es decir, el conocimiento sociológico y en general, el conocimiento en términos amplios hasta la fecha, se ha venido caracterizando por la influencia de una serie de sesgos de género. ¿Qué son los sesgos de género? Aquí tenéis una definición de Capitolina Díaz. Os he dejado aquí una serie de referencias de manuales y de textos que si queréis profundizar, la verdad es que son una maravilla de manuales y os van a resultar muy interesantes. Entonces, en este manual de Capitolina Díaz y de Sandra Dema, Sociología y Género, define lo que son los sesgos de género. Los sesgos de género hacen referencia a la distorsión sistemática de la observación y del análisis social. De hecho, Manu ha comentado esta palabra, en este concepto, la distorsión, los resultados distorsionados, desenfocados, ¿no? Que provienen del prejuicio, muchas veces son prejuicios a los que ni siquiera echamos cuenta, ¿no? Como actúan muchos prejuicios, ¿no? Que los aplicamos de forma inconsciente, ¿no? Producto, pues, bueno, pues de la socialización, de nuestras condiciones sociales, culturales, por la cultura científica en las que nos movemos, pues como otro ser social, pues tenemos una serie de prejuicios a la hora de abordar la realidad social. Y también esos sesgos pueden estar marcados por la ideología ya más consciente, ¿no? A la hora, como de entender ese mundo social. Pero básicamente, esos sesgos de género vienen incorporados en el conocimiento académico desde sus orígenes y corresponden a formas obsoletas de entender el mundo y la sociedad. Y aquí lo habéis dicho muy bien cuando habéis dicho, es que solo, os lo decía muy bien Lucía, es que solo hemos estudiado a hombres, ¿no? En la carrera. Pues evidentemente tenemos que reflexionar, no porque sean teorías planteadas por hombres, sino que esos manuales están planteados de forma muy androcéntrica. No solo porque no hay presencia femenina, sino también porque, ya lo veremos, las propias grandes teorías que trabajamos, ¿no? Como esas grandes herramientas, ¿no? Teóricas y conceptuales que trabajamos en sociología, también están muy sesgados desde el punto de vista del género. A veces sexista e incluso misógino respecto a la experiencia de las mujeres, ¿no? Aquí tenéis otra referencia de María Ángeles Durán, que tuvimos la suerte de tenerla en una conferencia la semana pasada, y tiene unos libros maravillosos y unos textos maravillosos que si tenéis interés en estos temas os van a abrir la mente, porque la verdad es que escribe de una manera maravillosa y muy clara. Entonces, en este manual de mujeres y hombres, en la formación de la teoría sociológica, aborda precisamente lo que he comentado antes, ¿no? Esos sesgos de género, esos sesgos androcéntricos, sexistas, misóginos, que han venido adoleciendo por los grandes enfoques teóricos, ¿no? Que venimos manejando en la disciplina. Aquí hay una cita que es muy interesante, ¿no? Porque dice, la historia de la sociología muestra que apenas ha habido mujeres entre los fundadores de la disciplina y que los varones eran muy escasamente conscientes de que estaban pensando y escribiendo desde sus condicionamientos de género. Sus observaciones son parciales y sus preocupaciones y deseos eran también los que correspondían a su generalizada posición social. Sin embargo, muy pocos eran conscientes de ello y presentaron su idea, y aquí está una idea muy interesante, presentaron su idea con ropaje de universalidad. En realidad, lo que se está transmitiendo es una visión androcéntrica, porque no se hace referencia
al conjunto de hombres y de mujeres, sino que se estaba trabajando, se estaba reflexionando sobre las experiencias masculinas, aunque se presentaran bajo una apariencia universal, ¿no? Del ser social universal. Entonces, ¿cómo podríamos sintetizar los principales sesgos de género en el conocimiento sociológico? Hay un montón de autoras que se han detenido en analizar los sesgos que afectan a las ciencias en general, a las ciencias sociales en particular y en la sociología. Aquí he hecho una síntesis de las diferentes aportaciones que se han hecho, empezando por María Ángeles Durán, pasando por Marcia Milman, Rosa Berkanter, Pamela Abbott, Claire Wallace, es decir, son investigadoras feministas que se han centrado en identificar cuáles son los sesgos. Aquí he hecho yo una especie de esquema sintetizando todas sus aportaciones. Uno de los primeros sesgos que aparecen es qué se investiga, qué áreas y problemas de investigación. Esto es un aspecto crucial. Cómo seleccionamos y cómo definimos nuestro objeto de investigación. Aquí se critica cómo esas áreas y problemas de investigación tradicionales se han centrado en las experiencias masculinas, pasando por alto problemas y áreas que afectan a las mujeres. Esto se aprecia claramente, por ejemplo, en el campo de las relaciones laborales. En el campo de las relaciones laborales, prácticamente toda la tradición de investigación, hasta que ya se plantearon investigaciones con enfoque de género y con planteamientos feministas, se centraban fundamentalmente en las experiencias masculinas, las experiencias de los hombres en las fábricas, por ejemplo, o el papel de los hombres en los sindicatos. No sabemos, o sabemos de una manera bastante más escasa, cuál es el papel de las mujeres en otros ámbitos fuera de la fábrica, o precisamente si había mujeres participando en estos movimientos sindicales y qué tipo de contribución han hecho. Esto se ha ido descubriendo cuando investigadoras feministas han ido cambiando el foco de las experiencias masculinas hacia las experiencias femeninas. Este foco androcéntrico tiene también mucho que ver en qué ámbitos centramos nuestra atención. Por regla general, la sociología se ha ido centrando en los espacios públicos, oficiales, visibles, espectaculares. Fijaros que esto es interesante, ¿no? Cómo se estudia, sobre todo en sociología, pues aquello que llama la atención, que se da en el ámbito público, pero luego otras esferas de interacción donde están especialmente presentes las mujeres y donde las experiencias de las mujeres son especialmente significativas, como los campos informales, comunitarios, de cuidado, esos han sido observados pues, con menos intensidad en la sociología. Pero ¿qué ocurre cuando se abordan los problemas de las mujeres? ¿Qué tipo de sesgos pueden afectar a su estudio? Pues la reproducción de imágenes distorsionadas, estereotipadas y sexistas. Entonces, en este sentido, es importante darle una vuelta a qué investigamos, ¿no? Si estamos incorporando las experiencias, necesidades, problemáticas de las mujeres en la investigación y también cómo lo estamos haciendo. Estamos planteando una imagen basada en estereotipos y en distorsiones. Aquí estoy pensando, por ejemplo, en el campo de las migraciones. Aquí hay muchísimos sesgos, ¿no? Y muchísimos prejuicios a la hora de abordar las migraciones femeninas, ¿no? Como migraciones o proyectos dependientes de los varones, ¿no? Negando por la capacidad de migración autónoma, que hay un porcentaje muy importante, ¿no? De mujeres que migran, que tienen proyectos independientes de migración, y muchas veces esos proyectos migratorios se han centrado en las experiencias masculinas o también con los usos de drogas. En los usos de drogas, cuando se han estudiado a las mujeres, muchas veces también se han estudiado desde una perspectiva pues, de subordinación, de la mujer ¿no? de la persona, del hombre que consume droga, como si no tuviera agencia, ¿no? A la hora de buscar la sustancia o de darle un sentido distintivo, ¿no? A esos usos de droga. Es decir, que tenemos que examinar no solo si se estudia o no se estudia, sino también cómo se estudia, ¿no? Si hay algún tipo de distorsión a la hora de plantear la experiencia de las mujeres. Pero también tenemos que abordar de una manera crítica cómo se investiga. Es decir, qué marcos teóricos, qué marcos analíticos, conceptuales y de referencia estamos manejando
a la hora de realizar esos análisis sobre la realidad social. ¿En qué se materializan estos sesgos? Pues en la asunción acrítica de los modelos convencionales para el análisis social que pueden perpetuar la subordinación de las mujeres. Aquí, por ejemplo, pues estoy pensando en las grandes teorías, pues por ejemplo la teoría marxista o la teoría funcionalista, que ignora el papel de las mujeres y cuando lo incorpora lo plantea desde una perspectiva subordinada. Por ejemplo, en el caso del funcionalismo, cuando analiza las funciones de la familia, reseña la importancia de esa división sexual del trabajo para que la familia funcione y por tanto funcione también todo el sistema social. Las mujeres pues, deben ocuparse de esos roles denominados como expresivos en relación al cuidado, la reproducción familiar, lo doméstico y demás. Y los hombres deben asumir esos roles más instrumentales, ¿no? Más relacionados con la producción, con el mercado laboral y demás. Es decir, esos planteamientos funcionalistas de cómo funciona la familia y cómo funciona todo el sistema social están perpetuando esa imagen subordinada de las mujeres. Otro sesgo que ha afectado a esos marcos teóricos, pues asumir la sociedad como única, es lo que hemos comentado antes, es decir, no atender a la complejidad de la realidad social, no atender a otras divisiones sociales más allá de la clase social, con lo cual nos va a dar una imagen pues, bastante homogénea y también distorsionada acerca pues, de las diferentes y desiguales experiencias que ocupan mujeres, hombres y también en relación a otros ejes de desigualdad. Y otro sesgo muy habitual es no tener en cuenta el sexo y el género como factores estructuradores de la experiencia social, es decir, no desarrollar cierta sensibilidad de género respecto al campo que estamos estudiando. Esto a día de hoy también se ve constantemente en todos los campos, en salud, en educación, en empleo, en criminalidad, cuando no se incorpora el género como un factor fundamental a la hora de entender esa problemática. Otro conjunto de sesgos tiene que ver con la estrategia metodológica. ¿Cómo se investiga? Aquí se ha hecho una gran investigación por parte del feminismo para identificar qué sesgos afectan a los procedimientos o técnicas a la hora de producir datos. Pues, por ejemplo, en las encuestas. Cómo estas encuestas pueden verse sesgadas desde planteamiento androcéntrico. Tenemos trabajos muy interesantes que han analizado, por ejemplo, la encuesta nacional de salud, cómo plantea determinados sesgos de género, pues por ejemplo a la hora de abordar los problemas y las necesidades de salud de las mujeres, que están infrarrepresentados en la encuesta nacional de salud, o también las encuestas económicas, de uso del tiempo, la encuesta de población activa. Todas estas encuestas han sido revisadas desde una perspectiva feminista y los resultados son muy interesantes porque evidencian muchísimas lagunas y muchísimos sesgos a la hora de plantear estos instrumentos de producción de datos que muchas veces pues, se plantean como totalmente objetivos, neutrales, que no se pueden alterar. Pues sí se pueden revisar y se pueden mejorar. Entonces eso es un aspecto, cómo los sesgos de género afectan a las técnicas. Pero es que también los sesgos de género pueden afectar y afectan a los procesos de selección de participantes. Ahí tenemos que fijarnos porque en ciencias sociales también se da la sobrerepresentación masculina, porque en muchas ocasiones la participación de los hombres es mucho más fácil que la participación de las mujeres, por muchos motivos, pues por motivos de conciliación, de accesibilidad a medios de transporte, por propios sesgos de la selección, que solemos acceder a los informantes más disponibles, no a los que tienen más complicaciones a la hora de participar en la investigación. Por tanto, también tenemos que atender a los sesgos en las muestras y en los procesos de selección de participantes. ¿Y el cómo se investiga? Pues también es importante los procesos y la organización del trabajo. Aquí hay una crítica a cómo organizamos socialmente la ciencia y cómo se organiza la disciplina, ¿no? Cómo se distribuyen los roles, cómo se
perdón, cómo se plantean los procesos de trabajo, si se plantean pues, desde una perspectiva vertical, orientada fundamentalmente a la producción pues, de productos científicos de alto impacto, o se plantea desde perspectiva pues, más horizontal, de intercambio, de interacción, de transferencia social, de utilidad social, de participación comunitaria, es decir, cómo organizamos la ciencia y la disciplina. Aquí, por ejemplo, me faltaba un punto que acabo de caer, que sería quién investiga, que también lo habéis comentado al principio de la clase, quién investiga, ¿no? Potenciar también la participación de las mujeres, ¿no? Como los propios procesos y cómo está estructurada la ciencia, pues termina expulsando o valorando la labor de las mujeres en las investigaciones, ¿no? Me faltaría el qué se investiga. Y otra cuestión en donde se han aplicado los sesgos de género es para qué se investiga, el propósito de la investigación. Este punto es muy importante porque entronca con toda la idea feminista de transformación social, de justicia social, como habéis mencionado al principio de la clase. La mayoría de las explicaciones sociológicas muchas veces se centran en el statu quo, es decir, vamos a describir, vamos a comprender, vamos a explicar qué está pasando, ¿no? Pero podríamos ir un poquito más allá. Podríamos cuestionarnos de si la ciencia social, en este caso la sociología, puede y debe contribuir a la justicia social, es decir, el para qué de la investigación. Y aquí hay una cita muy bonita de María Ángeles Durán que me gustaría compartir. Ella habla de la necesidad de la inclusión del género en el programa de la sociología, que se entronca con la vocación humanista y liberadora de la disciplina, en cuanto a su dimensión comprometida para crear unas sociedades mejores. Dentro de este enfoque de una sociología pública, crítica, transformadora, que busca la justicia social, es donde también se plantean todas estas reivindicaciones feministas, es decir, investigación con perspectiva de género para mejorar la vida de las mujeres, la vida de los hombres y en general pues, para avanzar en justicia social. Estos serían los 5 grupos de sesgos que se han identificado en la crítica feminista respecto a cómo se ha ido produciendo el conocimiento sociológico. Entonces, esta otra cita de María Ángeles Durán me parece que es muy interesante, no quiero tampoco agobiaros con muchas citas, pero me gusta mucho porque ella plantea que la crítica feminista no tiene que ser una crítica negativa, destructiva, que menosprecie todo el conocimiento que se ha hecho hasta el momento, sino que más bien es una toma de postura, ¿no? Una toma de posición, y aquí es donde me gusta la expresión, posición abierta, imaginativa, optimista, de que podemos hacer investigaciones sociológicas de otra manera. Y podemos hacer desarrollos y usos mejores de los productos científicos. En este aspecto, pues yo me sumo a esta idea, ¿no? de la crítica feminista pues, para construir, para avanzar y sobre todo pues, para generar una mejor ciencia y una mejor sociedad. Entonces, bueno, yo ahora me voy a callar un momento para que esta clase no sea muy larga ni muy pesada y os quería plantear. ¿Qué pensáis? ¿Existe un método feminista después de todo lo que hemos ido viendo? Voy a volver al mí. ¿Existe un método feminista? ¿Qué pensáis? Es una pregunta un poco trampa, ¿eh? Ahora la vamos a ir trabajando. Yo creo que aún no está hecho, pero existir puede existir, solo que no se aplica. Más ideas, más intervenciones, o dudas o comentarios que queráis hacer, ¿no? Acerca de los sesgos de género que afectan, ¿no? Al conocimiento sociológico. Bueno, veo que no hay mucha participación, pues no pasa nada porque yo tengo la respuesta preparada, así que vamos a reflexionar sobre
¿existe un método feminista que podamos aplicar, un método feminista? La verdad es que hay un debate bastante intenso sobre esta cuestión. Voy a compartir de nuevo la pantalla. Pero yo me voy a decantar por la posición de Sandra Harding. Sandra Harding es una de mis investigadoras y filósofa de la ciencia favorita. La verdad es que sus libros son una maravilla y te abren la mente, ¿no? A la hora de entender la realidad social desde una perspectiva de género. Entonces ella se plantea, en un capítulo que os puedo dejar en eCampus, ella se plantea si existe un método feminista. La conclusión a la que llega ella, y quiero compartir con el grupo, podemos hacer un debate, es que los métodos que estudiamos en las asignaturas, la encuesta, la observación, las entrevistas y demás, estos métodos son comunes. El método científico es el que es, ¿vale? El método científico tiene una serie de fases, de procedimientos que debemos seguir para que nuestra investigación sea considerada como científica, ¿vale? Las técnicas de recopilación o producción de información son las que son. Básicamente las podemos clasificar en escuchar a los sujetos. Aquí tenemos la encuesta, la entrevista, los grupos focales de discusión. Podemos observar su comportamiento, pues todas las técnicas observacionales, de participación y demás. Y también podemos examinar los registros o vestigios históricos. Los registros o vestigios históricos hacen referencia por los productos socioculturales, por los documentos, las películas, la música, la city, la configuración de las ciudades, es decir, toda la producción sociocultural. Es decir, todos esos datos que tenemos ahí y hay una serie de procedimientos pues, para producir y analizar esos datos. Entonces, ¿qué es lo que el feminismo ha aportado? Según la perspectiva de Sandra Harding, creo que es muy interesante porque nos orienta a la hora de enfocar nuestra investigación. Pues nos aporta nuevos recursos empíricos y teóricos. Es decir, tenemos que estudiar teoría feminista, ¿vale? Si queremos orientar nuestra investigación, tenemos que manejar esos marcos teóricos, esos conceptos, porque nos van a ayudar a abordar nuestros objetos de estudio de una manera totalmente diferente. Porque el tema de estudio no define que tenga perspectiva de género. Es decir, que estudiemos problemas o necesidades típicos de las mujeres no significa que tenga perspectiva de género, porque yo puedo estar estudiando, imaginémonos, la feminización de la pobreza o la violencia contra las mujeres, pero yo puedo estar aplicando unos marcos fuertemente androcéntricos. Con lo cual, ¿qué es lo que me diferencia? No es el tema, es el enfoque, es el recurso teórico que yo estoy aplicando. Por tanto, este taller debería haber tenido una serie de talleres previos centrados en la teoría feminista, ¿vale? Pero bueno, eso ya se andará próximamente. Nuevos propósitos. El feminismo aporta nuevos propósitos respecto a cuál es el papel de la investigación, que ya lo hemos visto antes, que es la transformación social, la justicia social. Da nuevas finalidades, ¿no? a la práctica de investigar. También proporciona nuevos objetos de investigación. Como habéis dicho muy bien al principio de la clase, la mirada feminista también nos hace descubrir problemas que antes no existían en la investigación o no eran relevantes. Por ejemplo, estoy pensando en la violencia contra las mujeres, ¿no? Hasta hace pocas décadas la violencia contra las mujeres no estaba dentro de la agenda mainstream de investigación, ¿no? Se investigaba de una manera pues, bastante marginal. Ahora es un objeto principal de investigación y además se plantea de una forma también muy poliédrica, ¿no? Pues, por ejemplo, pues todas estas nuevas manifestaciones del Me Too, ¿no? Ya no la típica violencia dentro del entorno familiar o de la pareja, sino que también la violencia se da en otros escenarios y en otros contextos que hasta hace poco pues, no era una cuestión visible. Por tanto, nos da nuevos objetos de investigación. Y también nos da herramientas para revisar y renovar los instrumentos y los procedimientos. Lo que he comentado antes, si estamos trabajando con una encuesta, por ejemplo,
La encuesta se hace de una determinada manera. Hay una serie de procedimientos que ya habéis estudiado, los procedimientos muestrales, estadísticos, son los que son, pero sí que podemos revisar los cuestionarios, por ejemplo. Si esos cuestionarios tienen algún tipo de sesgo, o los procedimientos de selección de la muestra, si favorecen la sobrerepresentación de un colectivo frente a otro. Todo eso lo podemos revisar de forma crítica. En definitiva, podemos preguntarnos qué ciencia queremos. Esto es lo que se plantea el feminismo, es decir, que hay otras maneras de hacer las cosas. Y esto es muy interesante también porque, claro, entra un poco en contradicción con lo que os enseñamos en la carrera, ¿no? En la carrera, como en la universidad, como una institución disciplinaria, os guía, ¿no? Y os impulsa y os orienta muchas veces dentro de unos márgenes muy cuadriculados qué es lo que tenéis que pensar respecto a la disciplina que estáis aprendiendo, ¿no? Y de otra. El feminismo nos abre la mente, nos rompe los esquemas, nos dice, bueno, pero esto se puede hacer de otra manera. ¿Qué ciencia queremos? Aquí voy a plantearos dos modelos. Aquí. Por un lado, el modelo del Olimpo, que es el modelo actual, ¿no? El modelo hegemónico de ciencia que está imperante en estos momentos y que se centra en un tipo ideal de científico basado en el modelo masculino, con dedicación total, individualismo, competitividad. Veis aquí el Olimpo, pues aquí estaría el científico en esa torre, dedicado las 24 horas a investigar, a sacar sus producciones científicas, a compartirlas con sus colegas de disciplina y que no sale de ahí. Sería un foro científico cerrado. Aquí, sobre todo, se prima la producción según los estándares institucionales de calidad y esta manera de organizar la ciencia fomenta un dominio masculino dentro de este campo. ¿Por qué? Porque tal y como está organizado el trabajo científico, favorece a los hombres. Es decir, ¿quién puede dedicar 24 horas a investigar los 7 días de la semana? ¿Quiénes están en las redes más privilegiadas dentro de la ciencia de publicación, de difusión, de distribución de los recursos? Fundamentalmente los hombres. Por tanto, este modelo del Olimpo es negativo y es violento hacia las mujeres. Y ahí se ve clarísimamente, que lo estuvimos viendo en la conferencia de la semana pasada, cómo las mujeres terminan siendo expulsadas de la carrera científica. Porque son una serie de estructuras que son totalmente incompatibles pues, con otras maneras de entender la vida y de plantear pues, proyectos personales, familiares, laborales, al margen, ¿no? de esta imposición de este modelo del Olimpo. Pero ¿con qué otro modelo sueña el feminismo de ciencia, de investigación? Sueña con el modelo del ágora. Aquí estamos planteando otro tipo de maneras, ¿no? de hacer investigaciones, en donde se apuesta por la heterogeneidad, la diversidad, tanto de investigadoras como de investigadores. Es decir, aquí ya no solo investiga aquella persona que tiene el doctorado, aquí también puede investigar cualquier persona que involucremos en nuestra investigación, es decir, porque se fomenta esa idea participativa. También se buscan otros públicos, otras audiencias, se buscan otros productos científicos, más allá de ese artículo de alto impacto, sino también productos que tengan un beneficio social, que se puedan compartir, de los que se puedan apropiar otros y otras profesionales, pues, por ejemplo, en el campo de la educación, de las políticas públicas, de la intervención social. Por tanto, se aboga por una dimensión social del conocimiento. Este es el otro modelo que busca el feminismo, ¿no? hacia donde se trata de impulsar esa investigación con perspectiva de género. No solo es hacer nuestra investigación mejor, con más calidad o más sensible a la justicia social, sino también transformar todo ese proceso de generación de conocimiento. Bueno, me voy a detener aquí porque me gustaría escucharos y también preguntaros si tenéis algún comentario, alguna idea que queráis intercambiar.
Es que me estaba quedando a oscuras, por eso he encendido la luz. ¿Qué os parece esta idea del feminismo, de transformar la manera de hacer la investigación? Choca un poco quizá con lo que os enseñamos en clase, ¿no? Adelante, Lucía. O sea, ahora estaba pensando en lo de los sesgos y que claro que se cometen sesgos de que se va hacia lo masculino, pero me acabo de dar cuenta de que también hay un sesgo aquí que se habla del feminismo, no sé si se va a ampliar, ¿no? Pero que se habla del feminismo y no de los feminismos. Y entonces igual se puede caer también en un feminismo que sea racista y que se lo vaya hacia una mujer cis, blanca y hetero. O sea, no sé si se va a ampliar o cualquier cosa, pero por dar el matiz. Vale, Lucía, te agradezco muchísimo tu comentario porque tienes toda la razón. El género también necesita abrirse a otros ejes de diversidad y de desigualdad y para eso tenemos la herramienta de la interseccionalidad. ¿Qué ocurre? Que la interseccionalidad no nos da tiempo a trabajarla también en los talleres, pero sí que me gustaría que de forma transversal sí que la tuviéramos en cuenta, ¿no? Si solo nos centramos en el género como única categoría de estratificación social, también estamos cayendo en secos esencialistas de lo que se supone que es ser mujer y de lo que se supone que es ser hombre. Estamos homogenizando todas las experiencias masculinas y femeninas desde una perspectiva unitaria. Eso también es un fallo sociológico, también importante. Por tanto, la perspectiva interseccional debe estar presente, ¿vale? Y de hecho, quienes habéis estudiado conmigo sabéis que es una perspectiva muy presente. ¿Qué ocurre? Que como son los talleres de género, pues me he centrado más en el eje género, pero eso no significa que ignoremos todos los demás, ¿vale? Y de hecho vais a encontrar la interseccionalidad presente en diferentes cuestiones, ¿vale? Pero que Lucía, tienes toda la razón y te agradezco el comentario y también que la crítica, aunque a veces duela, tenemos que hacer autocrítica, esa crítica que hacemos, ¿no? Desde el feminismo hacia el conocimiento androcéntrico, pues también la tenemos que hacer hacia el propio conocimiento que genera el feminismo cuando se centra en una única categoría como es el género. O sea que tenemos que ser críticas, pero también autocríticas, es la única manera de avanzar. Daini. Adelante, por Hola, favor. nada, que quería comentarlo antes acerca de si existe un método feminista. Yo al menos tengo la sensación de que las autoras, las investigadoras que he estudiado, tienden a hablar más sobre el sujeto de estudio que de objeto de estudio o que las propias dinámicas de la investigación es más horizontal, más participativo, así lo que has dicho tú antes. Y sí, creo que hay como mm, mm, como se acercan a la investigación es diferente a los autores hombres. Tienes el No se te micrófono. oye, María Luisa. Perdón, estoy de acuerdo, Gaini, con lo que planteas. No me voy a enredar con la respuesta porque todo lo que te estás comentando lo vamos a ver a continuación. Entonces, para ir un poquito más rápido, que nos dé tiempo a hacer el ejercicio, que ya deberíamos estar empezando a hacer el ejercicio, voy a ir ahora viendo las claves. Pues muchas de las claves ya las hemos ido trabajando. Voy a ir un poquito más rápido, ¿vale? Bueno, vuelvo a compartir. ¿Veis mi pantalla? Sí, Bueno, 10 claves para la investigación feminista. Vamos un poquito más rápido porque al hablar de los sesgos, realmente ya estábamos hablando de las claves al mismo tiempo, ¿no? ¿Qué tipo de soluciones podríamos aplicar pues, para solucionar ese sesgo? Primera clave, foco en la desigualdad de género a la hora de definir y de seleccionar los problemas de investigación. Que sean problemas relevantes, necesarios y pertinentes para la igualdad de género. Como plantea Sandra Harding, que estén a favor de las mujeres, no en contra. Hay muchos problemas de investigación que van en contra de los intereses de las mujeres.
Aquí, por ejemplo, he traído dos ejemplos. Pues un problema de investigación negativo a los intereses de las mujeres, que por ejemplo este de aquí, un estudio demuestra qué tipo de peinado atrae más a los hombres, no requiere más comentarios, ¿vale? Podemos imaginarnos, ¿no? Todas las implicaciones negativas que puede tener este tipo de estudios. Luego un estudio de una compañera vuestra de sociología que realizó un mapa del miedo en Granada, los puntos negros de la chana para la mujer. Aquí vemos una selección de un tema de estudio totalmente necesario, pertinente, relevante y útil para, pues para la experiencia de las mujeres y con clara pues bueno, aplicabilidad social, como es este trabajo, ¿no? O sea, ¿qué temas seleccionamos? Pues focalizarlo en problemas de género. Herramientas teóricas y conceptuales, lo que he comentado antes. Para poder enfocar muy bien una investigación con perspectiva de género necesito herramientas teóricas y el feminismo me va a proporcionar esas herramientas. Categoría analítica, pues como género, patriarcado, poder, violencia simbólica, interseccionalidad. Es verdad que un mismo tema, si lo enfocamos de una perspectiva de género, nos va a dar una aproximación muy particular respecto a la que podría tener si además del género incorporamos la interseccionalidad. Por tanto, los marcos conceptuales van a ser básicos. Yo aquí os he dejado, lo que pasa es que no voy a profundizar en este marco porque se nos va entonces la clase, pero un marco que yo utilicé para mi tesis doctoral y que yo utilizo para la gran mayoría de trabajos que hago de la perspectiva de género, que es el marco de Sandra Harding, que son las dimensiones y elementos del género como categoría analítica. Entonces, Sandra Harding nos proporciona 3 niveles de análisis, el nivel simbólico, el nivel individual y el estructural. Fijaros la simplicidad aparente de este marco, pero tiene una gran potencia analítica. Es decir, con este marco yo podría analizar, desde el punto de vista de género, cualquier situación social, de educación, de empleo, de salud, uso de drogas. Con este marco ya me pondría mis gafas de análisis de género y podría abordar ese objeto de estudio. ¿Vale? Entonces, importante la teoría feminista. Revisión crítica de los antecedentes y de los marcos de referencia. Es decir, cuando hagamos la revisión de la bibliografía, leerla desde una perspectiva crítica, aplicando las sospechas feministas. Porque muchas veces recogemos, sobre todo cuando estamos pues, al principio de la carrera investigadora, pues hacemos la revisión de la literatura y la asumimos, bueno, pues como antecedentes fundamentales, básicos e indiscutibles, ¿no? A la hora de hacer, por ejemplo, nuestro TCG, por ejemplo. Pero vamos a cuestionarlo un poquito más, de una manera un poquito más crítica, ¿vale? Vamos a ver si hay algún tipo de sesgo de género en esta teoría que se ha aplicado habitualmente para estudiar tal cosa. Vamos a ver si se produce algún tipo de omisión de la experiencia de las mujeres, de estereotipificación. Vamos a revisarlo, ¿vale? Y se puede hacer y hay trabajos muy interesantes al respecto. Aquí quiero compartir con vosotras y con vosotros un trabajo que hice hace tiempo sobre la revisión de la literatura biomédica en España en clave de diversidad cultural y de género. Aquí nos planteábamos qué se estudia y cómo se estudia cuando se investiga la salud de la población migrante extranjera. Y aquí aplicamos una mirada de género en relación con una mirada respecto a la diversidad cultural. Bueno, no me voy a enredar en estos resultados, pero el resultado era pues muy sorprendente, ¿no? Porque había prejuicios y estereotipos sexistas, racistas y demás. Por tanto, la revisión de la literatura con perspectiva crítica es fundamental. Combinación de métodos, técnicas y fuentes. Las relaciones de género son complejas, por tanto, la combinación metodológica va a ser fundamental. Las técnicas cuantitativas, fundamentales para identificar y medir desigualdades. Las técnicas cualitativas, también fundamentales para comprender las experiencias y los procesos de desigualdad. Y las técnicas participativas, que se le da muchísima importancia a la investigación feminista, y como vais a ver en los talleres que vais a trabajar en el curso, son fundamentales para fomentar la participación y los procesos de empoderamiento. Voy a ir un poquito rápido, ¿vale? Si acaso luego trabajamos en la actividad. La centralidad de las técnicas cualitativas. Eso es fundamental, ¿vale?
¿Por qué? Porque es muy importante, como comentaba la compañera anteriormente, la atención a la subjetividad. Para la investigación con perspectiva de género, acceder a la subjetividad de las personas involucradas en ese tema de investigación es una cosa básica. Comprender los sentidos, los intereses, la estrategia, la respuesta, la agencia que desarrollan los sujetos es clave, ¿vale? Atender las relaciones de poder, comprender el contexto donde se desenvuelven las relaciones de género, todo esto es fundamental. Y las técnicas cualitativas son clave. Pero es verdad que la mera incorporación de una herramienta cualitativa no convierte automáticamente una investigación en sensible al género, sino que la herramienta tiene que ser sensible al género. Aquí os he traído, lo voy a pasar bastante rápido, pero os he traído un ejemplo de cómo un guión de entrevista se puede sensibilizar al género preguntando por determinadas cuestiones que son relevantes al género, ¿vale? O sea, que no es cualquier investigación cualitativa, sino una investigación cualitativa con perspectiva de género, pues que pregunte pues, por roles de género, modelos de feminidad, masculinidad, relaciones de poder, agencias, estrategias de empoderamiento, contexto, ¿vale? Por tanto, es fundamental que esa mirada de género también atraviesa los instrumentos cualitativos. Las técnicas participativas, también fundamentales. ¿Por qué? Porque nos va a ayudar a esa reflexividad, nos va a ayudar también a compensar las relaciones asimétricas y de poder, que también comentaba la compañera, un comentario, ¿no? que planteó anteriormente. La investigación feminista sobre todo busca también romper con esas relaciones de poder. Y la participación va a ser una herramienta clave de agencia, de empoderamiento y en definitiva de transformación social. Siguiente punto. Innovación y creatividad. Repensar las técnicas convencionales, pero también plantearnos técnicas innovadoras, ir más allá de las clásicas. Yo me doy cuenta de esto en los TFGs cuando la mayoría de las veces pues, se selecciona encuesta y entrevista y no salimos de esas técnicas. Vamos a buscar otras técnicas. Vamos a trabajar con documentos, con imágenes, con material audiovisual, con productos de internet, productos socioculturales. ¿Por qué? Porque las desigualdades de género es que experimentan manifestaciones y representaciones en multitud de ámbitos sociales. Entonces podemos echar la imaginación e innovar. Y seguramente vamos a innovar poco, porque ya prácticamente todo está ya inventado. Pero si rebuscamos un poco, veremos cómo hay muchas técnicas innovadoras, pues, por ejemplo, con el uso de la imagen, ¿no? De la fotografía, por ejemplo, ¿no? Las técnicas participativas, que ahí nos abren un campo maravilloso, ¿no? Pues para trabajar y transformar las relaciones de género. La selección de personas participantes, pues tenemos que buscar una representación adecuada de mujeres y también de hombres. Sobre todo de mujeres porque a menudo, como hemos comentado antes, la parte de sesgos, a menudo están invisibilizadas. Pues porque cuesta más trabajo llegar a determinados perfiles, tienen más dificultades a lo mejor para desplazarse o para sacar tiempo pues, para que sean entrevistadas. Por tanto, hay que hacer como un esfuerzo extra pues, para llegar a determinados perfiles. Diversificar los contextos, públicos, privados. Incorporar la interseccionalidad a la hora de seleccionar esas personas que participan. Y también puede ser interesante aplicar enfoques multinivel, porque las relaciones de género operan a diferentes niveles estructurales, a nivel micro, meso, macro, con lo cual si combinamos de forma creativa diferentes niveles, eso también puede ayudarnos a mejorar esa perspectiva de género de nuestro estudio. Voy muy rápido porque quiero llegar a la 1:30 para hacer la actividad. Ética feminista. La ciencia social tiene una ética. La ética la trabajamos en las asignaturas, pero es que la ética feminista va todavía más allá, porque aparte de compartir toda la ética de las ciencias sociales, aboga por la reflexividad, la reciprocidad, horizontalidad, la participación, la justicia social. Estos son elementos que van a ser importantes para nuestras investigaciones si queremos que tengan esa perspectiva de género. Ya para terminar, el producto de la investigación. ¿Cómo comunico mis resultados de investigación? ¿Cómo los difundo?
¿En qué pienso? ¿Vale? Pienso en los índices de impacto, a lo mejor tengo que pensar en ellos porque de eso depende, pues bueno, pues que me admitan en un doctorado, conseguir una beca o una acreditación. Vale, puedo pensar en términos como más pragmáticos, pero si yo quiero aplicar esa mentalidad feminista, tengo que ver qué tipo de productos pueden transformar en la realidad social y buscar otros productos. Material audiovisual, si mi investigación se puede transferir a nivel didáctico, de divulgación, si se puede transformar en una intervención, en una página web. Esto no quiere decir que yo haga la intervención, pero sí pensar en cómo yo puedo transferir esa investigación pues, a otras personas, a otros agentes que puedan convertir esa investigación en otro tipo de producto. ¿Vale? Esa es un poco la idea. Y bueno, esto sería el decálogo fundamental, que he ido muy rápido. Ahora, si acaso en la actividad lo vamos debatiendo y lo vamos trabajando un poquito más despacio. Y ahora de lo que, bueno, aquí había dejado un ejemplo de representación gráfica con perspectiva de género, si queréis la vemos rápidamente. Aquí vemos un gráfico, el primer gráfico, esta primera parte, es un gráfico que tendría un sesgo de género, porque por ejemplo veis que la categoría, esto es un gráfico sobre los propósitos por los que se mueve la gente en transporte público, ¿vale? Entonces aquí veis cómo el empleo concentra el 30% de los trayectos. Y el resto de trayectos aparecen de forma muy minoritaria. ¿Por qué? Porque están desagregados de una manera que no podemos ver en los trayectos motivados por temas de cuidado, porque están como desperdigados, ¿no? Pues comprar, el acompañamiento, los paseos, las visitas, otros. Pero, por ejemplo, si todos estos motivos los unificamos en trabajo de cuidado, vemos la importancia que tienen los transportes o los movimientos por cuestión de trabajo de cuidado, muy cercano a los motivos por empleo. Entonces, este gráfico es muy revelador porque si, por ejemplo, estamos diseñando o estamos haciendo un diagnóstico para el diseño de una política urbana de movilidad, si le damos este segundo gráfico, ya estamos enfatizando un elemento de género fundamental que es el tema del cuidado a la hora de distribuir el espacio y el uso de los transportes. Si le damos a la persona responsable de la política urbana el primer gráfico, es posible que se centre solo en los movimientos por empleo, ¿vale? Por tanto, las zonas más conectadas, pues a lo mejor son los polígonos industriales o las zonas comerciales, mientras que otras zonas pues, quedan totalmente desatendidas. Bueno, esto era un ejemplo de cómo la representación gráfica, cuando difundimos la información, pues puede tener efectos muy desiguales en la transferencia, ¿vale?